que por qué no hacíamos un libro, pero me decía, mira, tú me depositas tanta plata, me das 3, 4 señales y yo te hago el libro. Y yo le decía, pero... Bueno, estamos conversando y ustedes pueden escuchar, los que están escuchando y los que están viendo, con Javier Sánchez Perona sobre su fantástico libro, Los alimentos ultraprocesados. Este es el primer capítulo, esperamos de muchos, de artesanos de nuestra salud. ¿Y por qué artesanos? Porque el artesano utiliza su cabeza, su corazón y su mano, es decir, piensa, siente y hace con la mayor honestidad su trabajo, y queremos que toda la gente que nos vea y nos escuche en esta serie de programas aprenda, reflexione sobre algo tan básico, pero al mismo tiempo tan complejo, que tiene que ver con nuestra salud. Yo hace un tiempo me topé con este fantástico libro de Javier, le escribí por redes sociales, son muy buenas las redes sociales cuando las utilizamos bien. Me contestó y feliz de compartir con nosotros, así que Javier, te doy las gracias. Tú eres licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, eres doctorado en Química y profesor y por sobre todo divulgador. Así que te doy las gracias por tu tiempo y nuevamente por estar acá con nosotros. Saludos desde Chile. Pues muchísimas gracias. Para mí es un honor. Además, me has comentado que soy el primero de la serie de actividades de estas, reportajes, no sé cómo le llamas, que vais a hacer. Así que feliz y sobre todo si me contactáis desde Latinoamérica, es que me hace especial ilusión porque, no sé, para mí es un honor, un orgullo que un libro tan chiquitito llegue tan lejos. Así que estoy feliz. Muchas gracias. Sí, lo que comentábamos hace poco con Javier es que el CSIC, y ya nos va a contar qué es lo que es para la gente que no sabe, tiene una colección de varios libros, y desde el punto de vista estructural, este tipo de libritos son bastante poco llamativos, ¿no es cierto? No pretenden ser una gran obra desde el punto de vista estructural, pero son extremadamente contundentes. De verdad se los recomiendo. Y tú eres investigador del CSIC. Cuéntanos qué es lo que es el CSIC. El CSIC son las siglas de Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es el organismo público de investigación científica más grande que hay en España. Yo no sé en Chile cuál es el equivalente, y si lo hay, pero en Argentina sí sé que hay un equivalente, que es el CONICET. No sé si a la gente le sonará. Pero bueno, en definitiva es eso, un organismo de investigación. En el CSIC nos dedicamos a todas las áreas de conocimiento. Hay investigadores en matemáticas, en ciencias de materiales, en historia, en geografía, en todas las áreas de conocimiento. Yo estoy en el área de ciencia y tecnología de los alimentos. Por eso escribo este libro, Claro. que versa sobre ese tema. Esta colección es una colección que se llama ¿Qué sabemos de? Y también versa sobre cualquiera de estas áreas de conocimiento, cualquier tema de todas estas áreas de conocimiento. Están escritos todos los libros por investigadores del CSIC como yo. Algunos tienen un par de libros escritos, pero la mayoría hemos escrito nada más que uno. Lo que intenta el CSIC con esta colección es hacer llegar al público la ciencia que hacemos en el CSIC, o el conocimiento científico que hay, aparte de lo que hacemos nosotros, de una forma divulgativa, que sea entretenida, que sea fácil de leer. Ese es el objetivo que tiene la colección. Y tu libro, como te comentaba anteriormente, lo logra de muy buena manera, porque si hay algo relativamente complejo para un científico, ¿no es cierto?, es traspasar ese conocimiento de manera entretenida, de manera amena. Y yo seleccioné un par de párrafos para entrar en temas, ¿no es cierto? Y dice más o menos así: nos hemos acostumbrado a comprar algunos alimentos sin verlos, olerlos o tocarlos, escondidos dentro de los envases. En la época en la que vivimos, sin tiempo para casi nada, con un grado alto de estrés, los ultraprocesados ofrecen una alternativa sencilla y económica que no requiere previsión, que se puede conservar durante largos periodos de tiempo y que no precisa las habilidades culinarias. ¿Por qué elegiste este tema? ¿Por qué divulgar sobre los alimentos procesados y qué entendemos por alimentos ultraprocesados? En realidad no lo elegí yo, me lo propusieron.
Perfecto. Había escrito un artículo para una revista. Las personas encargadas de esta colección lo leyeron, les gustó el tema y me propusieron escribir sobre él. En realidad yo tenía muchas dudas antes de hacerlo porque yo no investigo sobre alimentos ultraprocesados. Estoy empezando a hacerlo ahora a raíz de haber publicado el libro porque me han salido algunas propuestas, pero no era mi tema de investigación habitual. Pero me pareció que era importante escribir un libro sobre el tema porque no había mucho y lo que había era... no tenía rigor científico muchas veces. Así que dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Empecé a buscar información y tampoco había encontrado mucha. No era un tema del que se hubiera investigado mucho. Estamos hablando de que el libro se publicó en 2022 y yo lo fui preparando durante el año anterior, con lo cual estamos hablando de 2021. En esa época había muy pocos estudios científicos publicados sobre ultraprocesados. Hoy en día es todo lo contrario, yo creo que se han duplicado, por lo menos, hay muchísimo ya. Pero en el momento que yo lo escribí todavía había muy poco, así que me parecía que era bueno poner en negro sobre blanco el conocimiento que había de una manera divulgativa. ¿Y cuál es si pudiéramos, porque yo creo que la mayoría de la gente se empieza a confundir con el alimento procesado, con el Sí. alimento ultraprocesado? ¿Cuál sería la gran diferencia entre ambos? El término alimento ultraprocesado se planteó por primera vez en el año 2009, lo planteó Carlos Augusto Monteiro, que es investigador de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, y planteó ese término para aquellos alimentos que tenían un grado de procesamiento industrial muy elevado y en los cuales había grasas saturadas, azúcar y sal escondidas. Él se había dado cuenta de que por más esfuerzo que hacía la población en reducir la ingesta de estos componentes de los alimentos, no lo conseguía. Y no lo conseguía porque no los encontraba, no los podía identificar en los alimentos. A esos alimentos los llamó alimentos ultraprocesados. Como esa definición era muy vaga, dedicó después unos años a ir puliendo la definición. Para ello, creó una clasificación de los alimentos, que es la clasificación NOVA, y la clasificación NOVA agrupa los alimentos en 4 grupos, por números, 1, 2, 3 y 4, en función del grado de procesamiento industrial. En el grupo NOVA 3 están los alimentos procesados, mientras que en el grupo NOVA 4 están los ultraprocesados. La diferencia fundamental entre unos y otros es que en el grupo NOVA 3 uno normalmente puede identificar de qué alimento se trata, es un alimento que puede reconocer, mientras que en el grupo NOVA 4, en los ultraprocesados, uno no reconoce el alimento, es un alimento nuevo por sí mismo. En el grupo NOVA 3 no suele llevar aditivos que promuevan su consumo y en el grupo NOVA 4 sí lleva aditivos que promueven su consumo. Esas serían las diferencias fundamentales entre los dos grupos. Los procesados tienen procesamiento industrial y en muchos casos tienen altos contenidos en grasas saturadas, azúcar o sal. Pero no son alimentos que se hayan diseñado para inducir un mayor consumo en la población. De alguna otra manera, el grupo NOVA 4 sí. De alguna otra manera, perdón, podríamos decir que crece parte de ellos en los árboles, en el número 4 no crecen en los árboles. Eso es, más o menos es eso. En el grupo NOVA 3 lo que tenemos son alimentos que están poco procesados o mínimamente procesados o nada procesados y que se han combinado con ingredientes culinarios. Los ingredientes culinarios son el aceite, la sal, el azúcar, el vinagre, etc. Claro. Si uno coge una fruta, una verdura, una carne fresca, un pescado fresco, que serían del grupo NOVA 1, y hace un procesamiento industrial con un ingrediente culinario, obtiene el NOVA 3. Entonces, así tenemos frutas en conserva, pescados en conserva, etc. Preparaciones culinarias, pero a esos alimentos no se les ha añadido aditivos que generen ese atractivo por consumir más, como son, por ejemplo,
edulcorantes artificiales, aromas, colorantes, Claro. emulsionantes, potenciadores del sabor, etcétera, que están añadidos ahí simplemente para hacer que el alimento sea más atractivo y uno consuma más. Y eso es Eh, lo eh, que da la característica principal de un ultraprocesado. claro. Y es cuando pensamos en eso, que la gente común y corriente lamentablemente no lo hace, y parte de estos espacios, ¿no es cierto?, es buscar eso, es emancipar el pensamiento, es lograr pensar y reflexionar sobre, como bien dices tú también en tu libro, ¿no es cierto?, lo poco instruidos que estamos en temas de nutrición, de saber qué elegir y qué no elegir, ¿no es cierto?, qué poner y qué no poner en nuestro plato. Eh, ya mandamos gente a la luna y todavía necesitamos contratar a otras personas para que nos entrenen o nos muevan y también nos digan qué comer, que es bien extraño cuando lo pensamos. Eh, no existe en la naturaleza esa combinación ideal, el punto del éxtasis que nombran algunos científicos entre grasa, azúcar y sal, ¿no es cierto? Que es una combinación que parte de nuestro cerebro se vuelve loco. Sabemos que detrás de cada comportamiento hay un correlato emocional y detrás de esa emoción hay un correlato de alguna otra manera química, por lo tanto lo que ponemos y lo que no ponemos en el plato, ¿no es cierto?, va a hacer que de alguna otra forma lo que ya estamos viendo seamos más o menos adictos a estos alimentos que están recontra procesados y que de fácil acceso en pleno siglo XXI. Claro, efectivamente, esa combinación que tú mencionas es lo que provoca que se activen los sistemas de recompensa en el cerebro. Cuando consumimos un alimento que tiene esas características, nuestro cerebro nos da una recompensa en forma de placer. Al sentir ese placer, estamos promovidos a consumir más cantidades de alimento y con más frecuencia. Y el comportamiento es muy parecido al comportamiento que tienen las personas que son adictas a las drogas, ¿no? Porque llega un momento en el que el umbral que necesitamos de esos componentes sube y por tanto necesitamos consumir más cantidad con mayor frecuencia para obtener el mismo placer que obteníamos antes. El comportamiento es muy, muy, muy parecido. Y en cuanto a lo que mencionabas de que nos tienen que enseñar a comer, es que es normal. Es que la oferta que tenemos de alimentos en el mercado es tan apabullante que somos incapaces de discernir cuáles son los alimentos que nos conviene ingerir y cuáles no. Y ya no solo es que la oferta sea grande, es que está acompañada de la publicidad y del marketing que nos confunde. Porque está diseñado el marketing para precisamente eso, para confundir a nuestro cerebro y que piense que lo que nos conviene es otro tipo de alimentos y no los que realmente son saludables. Así que necesitamos que alguien nos recoloque y que nos asesore para saber qué es realmente lo que tenemos que consumir y que nos reeduque el cerebro para que sepamos qué es lo que tenemos que comer. Tú bien lo dices, y bueno, y en tu labor de divulgador y de profesor, yo siempre señalo, y con la gente que trabajo, deportista o no deportista, les digo que tienen que, de alguna otra manera, desaprender y volver a reconectarnos y tener esa cognición consciente, o sea, como los psicólogos dicen, aquí y ahora, porque la mayoría de nosotros va a 1000 por hora y no disfruta el momento, sino que está pensando en lo que va a pasar en 3 días después. Por lo tanto, esa conexión de desaprender lo mal aprendido y volver a reconectarnos y darle al cerebro de alguna otra manera que aprenda del bienestar. Yo elijo este nutriente y aprendo de él y en la relación de mi sistema con ese nutriente. Lo comí, me sentí bien, me dio placer, estoy con ánimo, duermo bien. Comí X cosa, estoy con baja energía, me hinché, me llené de, acá en Chile decimos peo, no sé cómo dicen ustedes, lleno de gases, me duele Sí, la sí, sí. cabeza. Bueno, ahí hay un aprendizaje, no hay error, sino que tiene que haber una reflexión. Eh, entonces, de alguna otra forma, y lo comentaba antes con Germán, que es el que está atrás de las perillas, nos hemos acostumbrado, y tú también lo dijiste, a la recompensa inmediata. Jung-Chul Han, este filósofo surcoreano, lo habla muy bien, que de alguna otra forma el ser humano se ha
le tiene miedo al dolor, entendiendo el dolor como esa alejarnos de la recompensa. Y si nosotros miramos, y creo yo, desde el punto de vista evolutivo, que siempre, como tenemos que observar nuestra especie, siempre hicimos el nicho ecológico, como habla un paleoantropólogo también español, Arzuaga, que me encanta, que es maravilloso. Él dice, oye, hay que hacer el nicho ecológico, toda nuestra evolución fue igual. Salir de la cueva, movernos, a generar actividad física, por lo tanto, posponer la gratificación. Ahora, en la actualidad, tenemos el refrigerador a 1,5 metros, 2 metros, dependiendo de la estructura de nuestra casa, y generalmente lleno de cosas que tú señalabas que lo único que hacen es producir placer inmediato. Entonces, creo yo que el tema educativo tiene que estar presente, tenemos que ser conscientes de la relación que tenemos con el medio ambiente, con nuestro nicho ecológico, y creo que gente como tú, que divulga por libros, por las redes sociales, son fundamentales. Pero por otro lado, y aquí termino, creo que cada vez la gente está más reacia o invierte menos tiempo en eso, en el proceso de autoeducación. Y creo que esa es, no veo la salida yo soy súper humanista y siempre tiendo a pensar positivo, pero por otro lado también veo los niños y la gente que está todo el rato con las pantallas, no se detiene a pensar, a reflexionar, no quiere leer, etcétera. Son muchas cosas. Perdón, ya No nos sé si decíamos puedo que responder hablamos esto. mucho. Sí, sí, a ver, comparto todo lo que dices. Lo que pasa que también es el mundo en el que nos ha tocado vivir y a la gente le resulta muy complicado. Hemos, hemos generado un mundo muy complejo y moverse en ese mundo tan complejo no es fácil. Eh, nos, por un lado, nos dejamos llevar por nuestras apetencias, nuestras sensaciones, nuestros gustos, y por otro lado nos damos cuenta de que cuando las tenemos tan a mano, eso nos perjudica. Y en esa contradicción nos movemos. Y claro, eso es muy complicado. Muy complicado porque nuestro cerebro, nuestro organismo no está desarrollado, no ha evolucionado para que tengamos todo tan a mano. En el caso, cuando hablamos de alimentos ultraprocesados, yo siempre planteo la pregunta de por qué ponemos el foco en algunos ingredientes en concreto, que son grasas saturadas, azúcar y sal. ¿Por qué esos en concreto? ¿Y por qué la Organización Mundial de la Salud recomienda reducir el consumo de esos tres en concreto? Y es porque se ha visto que tienen una mayor relación con enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Pero por qué? ¿Por qué tendemos a consumir un exceso de esos tres componentes? Y aunque yo no soy antropólogo, no sé lo que dirá Arzuaga al respecto, pero me imagino que irán por ahí los tiros, coincide que los tres son ingredientes de los alimentos que son difíciles de conseguir en la naturaleza. Hoy en día no. Hoy en día tenemos los supermercados llenos de ellos. Pero para nuestro cerebro, que ha evolucionado poquito desde hace miles de años, en principio, resulta complicado conseguirlo. Yo siempre digo que conseguir grasa saturada hoy en día es muy fácil, se va uno a una carnicería y tiene toda la que quiera, pero para nuestros antepasados eso implicaba matar un animal. Matar un animal no es nada sencillo, no cualquier animal, tenía que ser un animal grande que tenga un contenido elevado de masa grasa. Eso no es nada sencillo, no es fácil de conseguir, así que nuestro cerebro evolucionó para que cuando lo consiguiéramos y lo consumiéramos tuviéramos esa recompensa de la que hablamos. Lo mismo nos pasa con el azúcar, ¿no? Se puede pensar que el azúcar es fácil de conseguir porque está en la fruta, pero la fruta no es dulce todo el año. De hecho, es dulce solamente durante una parte muy cortita del año. El resto o no hay fruta en absoluto, o está ácida, o está pasada ya. Así que tienes un periodo muy corto en el que puedes consumir fruta. También suelo poner de ejemplo la miel. La miel sí es dulce, pero te tienes que pegar con las abejas y tampoco es nada Claro, sencillo. O sea que no claro. es fácil. Con la sal pasa lo mismo, ¿no? La sal tenemos los humanos hemos hecho minas bajo tierra para conseguir sal o buscar salares que muchas veces están
en altitudes tremendas, ¿no? No es fácil conseguir sal tampoco. Por tanto, bueno, pues así hemos evolucionado. Y lo que ocurre hoy en día es que tenemos esos ingredientes al alcance de la mano. Bueno, pues claro, nuestro cerebro Y no varias está veces al preparado día. y varias veces al día, claro. Sí, sí. De alguna, Y ni sí, siquiera tenemos que ir a comprarlo. Tenemos las alacenas y los frigoríficos en las casas llenos no, muchas veces y de ni esos siquiera ya alimentos. hacemos la actividad física para ir a la feria Claro, o al eso es. supermercado, porque ahora por la pantalla te Claro. lo traen. Entonces, Sí, 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 claro, sí. efectivamente, nuestra evolución cultural ha ido tan deprisa que nuestra evolución biológica, como bien decías tú, ¿no es cierto?, no ha sido capaz de alcanzarla. Claro. Y de alguna otra forma creo yo que tenemos que aprender a imitar sin ser, como dice María Martinón Torres, que ella también es una médico antropóloga, paleoantropóloga, sin ser viudos o viudas del paleolítico, tenemos que tratar de imitar algunas situaciones relacionadas con eso. O sea, y para eso necesitamos pensar, reflexionar, leer, instruirnos, ser artesanos de nuestra salud y entender que nos hace bien los nutrientes, obviamente, pero también nos hace muy bien no comer tanto, ¿no es cierto?, sin desnutrición, que es lo que se está viendo ahora científicamente, muchos, no quizás la cantidad de investigaciones que quisiéramos, pero se está relacionando el tema de envejecer a menor tasa biológica cuando dejamos un tiempo considerable sin estar comiendo, ¿no es cierto? Ojalá mantener nutrientes y alimentos en que no tenga todo el día, ¿no es cierto?, picos de glucosa, picos de insulina, porque se está correlacionando, ¿no es cierto?, como bien decías tú, con ciertas enfermedades, incluso neurodegenerativas, cánceres, etcétera. Pero yo soy insistente en eso, en que tenemos que aprender de nosotros mismos, y creo que libros como el tuyo son fantásticos y ojalá yo voy a seguir promocionándolo porque me encantó y lo sigo releyendo. Cuando uno relee, ¿no es cierto?, vuelve a vivir. Eh, Javier, yo sé que estamos con tiempo muy acotado, no sé, me encantaría preguntarte por un libro, ¿qué te gusta leer? ¿Qué temas, independiente de tu tema científico, ¿no es cierto? Pero, ¿qué otras cosas te gusta leer o algún libro que te haya marcado, que quieras recomendar? A ver, yo leo de todo, entre otras cosas, porque formo parte de un club de lectura y nos juntamos una vez Maravilloso, al mes no lo sabía. y sí, y nos proponemos libros unos a otros. Como somos un grupo más o menos grande, seremos como 8 o 10, pues bueno, unas veces sale una temática, otras otra y leemos todas. Así que no tengo un tema favorito. Sí que me gusta la novela histórica, pero bueno, tampoco es que me vuelva loco. Intento leer libros de novelas y de vez en cuando meter también ensayos, no solo novelas. Y hay un libro que me gustó mucho, pero no me acuerdo cómo se llama, que es precisamente sobre alimentación. Pero ahora no se me viene el nombre a la cabeza, no lo leí hace mucho tiempo. Pero Yo soy después incapaz. me lo mandas y yo lo recomiendo. ¿Y era Vale. un autor español No, es una autora británica. Es una autora británica. Pero ahora soy incapaz. No, Yo tengo muy mala tranquilo, memoria, ¿eh? no hay problema, no hay problema. Tengo malísima memoria. Pero bueno, sí, te lo paso después Sí, para que si mira, no lo has leído seguro que te interesará. Dersuaga, yo no sé si este salió hace poco. Nuestro cuerpo es fantástico. Ya recuerdo el título. Ya recuerdo el título, ¿ves? ¿Sí? Si es lo que es la memoria. Se titula Sitopía. Ah, perfecto, no lo había escuchado nunca, ¿no? Sitopía y la autora es Caroline Steele. Eso es. Lo- Ya. Me ha costado, pero lo he recordado. Me gustó mucho porque hace un planteamiento de cómo considera que tendríamos que evolucionar en nuestra relación con los alimentos de cara al futuro. Explica un poquito de dónde venimos, pero sobre todo explica
hacia dónde tenemos que ir. Y habla de la relación que tenemos con los alimentos, no solo cuando los consumimos, no solo cuando los compramos, sino también cuando los producimos, cómo tiene que ser la agricultura, cómo debería ser la agricultura y la relación que tendríamos que tener todos con los alimentos desde el momento en que se están produciendo. Me encantó, me encantó. Me parece fantástico, lo voy a buscar. Una forma de pensar, ella es economista, pero sobre todo lo que me gustó es los planteamientos que hace, ¿no? Porque son todos muy sensatos, pero al mismo tiempo uno dices, ¿por qué yo no me había planteado esto antes si es tan sensato? Bueno, pues ella lo hizo. Así que es una muy buena recomendación. Oye, ya Javier, y lo último, para dejarte libre, sabemos que tienes que hacer, compromiso. ¿Qué crees tú, relacionado al mismo tema que me estabas diciendo? ¿Para dónde crees que vamos? Si nos ponemos a pensar, creo, si no, mal no recuerdo, España tiene un 39% de sobrepeso y obesidad en los niños, que es alarmante. Nosotros en Chile estamos entre el 52 y 54%. ¿Cómo crees tú que va a ser nuestra... el heredar, ¿no es cierto?, en la epigenética, en qué se viene en la humanidad, cómo vamos a seguir evolucionando, ¿no es cierto?, con estos niveles aberrantes, súper peligrosos que tienen que ver con la relación, ¿no es cierto?, de cómo almacenamos grasa y cómo esta grasa está repercutiendo, grasa entendiendo no desde el punto de vista de la forma, de los volúmenes del cuerpo, no cosificando el cuerpo, sino desde el punto de vista biológico, fisiológico, bioquímico, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con el ser humano? ¿Cómo ves tú ese futuro quizás no muy lejano? A ver, el punto de vista epigenético en este caso a mí me parece secundario. Sí que evidentemente va a haber y tiene que estar habiendo cambios epigenéticos en nuestro genoma, pero me parece secundario. Me parece secundario por lo que hablábamos antes, porque la influencia cultural es mucho mayor. Es mucho mayor. Si tenemos tantas personas con sobrepeso y obesidad, no es porque sus padres, sus abuelos hayan tenido obesidad y se hayan inducido cambios epigenéticos y que ellos han heredado, sino porque lo han heredado por la cultura, porque en su casa han visto una forma de comer, una forma de cocinar, una forma de relacionarse con los alimentos y han continuado con esa forma. Me parece que eso es mucho más importante. De todas formas, yo soy bastante optimista al respecto. ¿Por qué? Porque estoy viendo que en los últimos años hay una tendencia muy importante de mucha gente, ya no es un grupo pequeño de personas, sino que prácticamente todo el mundo está concienciándose en que la alimentación es importante, que no podemos comer cualquier cosa. Yo, por ejemplo, en mis charlas cuando hablo de ultraprocesados, yo digo que cuando yo era adolescente comíamos ultraprocesados y no le preocupaba a nadie, ni a los profesores, ni a los padres, a nadie. Y sin embargo, hoy en día, los mismos alimentos que comíamos entonces, aunque se siguen comiendo, los padres y los profesores se preocupan y son conscientes, y antes no lo éramos. En ese sentido ha habido una evolución y creo que es positiva. El problema, y lo mismo está ocurriendo con la actividad física también. Somos mucho más conscientes de la necesidad de hacer actividad física. El problema que tenemos ahora es que estamos como en un periodo de adaptación, tanto en la alimentación como en la actividad física. Sabemos que tenemos que comer mejor, pero no tenemos claro cómo, así que hay gente haciendo las dietas más variopintas y no siempre saludables. Y al mismo tiempo nos dejamos llevar fácilmente por la publicidad, el marketing, etcétera. Pero somos mucho más conscientes y yo en ese sentido soy optimista. Así que no lo sé. Por otra parte también, los responsables políticos también son conscientes. Por ejemplo, en España tenemos una estrategia encaminada a que los niños coman de una forma más saludable y hagan actividad física que se llama Estrategia NAOS. Se implantó en el año 2005 y, bueno, no ha tenido unos resultados espectaculares, es cierto. Hay cuestiones que mejorar, pero sigue funcionando, sigue ahí. Y se intenta mejorar en algunos aspectos en los cuales no funciona mejor, pero lo importante es que los últimos datos en niños nos están diciendo que la tendencia que se veía muy clara que se estaba incrementando en la tasa de sobrepeso y obesidad infantil se ha parado. Ya no aumenta tanto. Es un gran avance. No está siguiendo.
Y probablemente este programa estatal que tenemos en España haya influido, por lo menos en parte, haya influido porque está muy enfocado a la educación y al público infantil. Es cierto que tiene que mejorar, ¿no? Y uno de los puntos débiles que tiene este programa es, por ejemplo, la publicidad de alimentos que no son saludables dirigida al público infantil, que eso no ha funcionado en absoluto. Pero, bueno, se está intentando, algunos políticos y sobre todo nutricionistas, y están haciendo mucha presión para que se regule el, el marketing y la publicidad de este tipo de alimentos para el público infantil. Así que yo espero que si seguimos con esta tendencia, por lo menos consigamos eso, que por lo menos que el incremento de sobrepeso y obesidad se pare y que llegue un momento en que salgamos de esa adaptación que estamos teniendo a la forma de comer y empecemos a reducir las tasas de obesidad. Creo que esto es aplicable al resto del mundo también, ¿eh? Por lo que yo conozco de otros países, tanto en Europa como en América, creo que es aplicable también. Y realmente no soy pesimista, no es que sea muy optimista tampoco, no creo que de aquí a un par de años digamos, ya lo hemos resuelto, no. Va a costar, va a llevar tiempo, pero bueno, pero soy optimista. Sí, la verdad que yo también soy optimista y por eso necesitamos divulgadores como tú y que venga otro libro, pues. ¿Ah? Esperamos esa escritura. Tengo pendiente uno que lo he hablado ya con la editorial sobre aceite de oliva, porque ese sí es realmente mi ámbito de trabajo en investigación. Y en la colección esa no hay ninguno sobre aceite de oliva. Maravilloso. Que, bueno, mira, a ver cuándo tengo tiempo para ponerme con eso. Como es nuestro cerebro que recuerda y genera buenas sensaciones, ¿no es cierto?, nuestra memoria. Me imaginé un aceite de oliva encima de unas aceitunas, un buen queso de cabra. Voy a ir por ello. Oye, Javier, fue un placer. Quedaron muchas cosas pendientes, obviamente. Yo tengo muchas preguntas, pero bueno, esperemos que en una oportunidad nuevamente nos conectemos. Muchas gracias. Y de verdad, por tu tiempo, fue maravilloso conocerte, porque la gente no nos conocíamos, solamente por Instagram. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon, los que nos vieron. Y muy pronto otro capítulo de Artesanos de Nuestra Salud. Abrazos y felicidades. Javier, un gran abrazo y muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todo Chile y todas las personas que habrán escuchado este programa. Chao, Javier. Gracias. Muchas gracias a todos los que escucharon y vieron el video. Recuerden que la única manera de que el algoritmo premie y masifique este video es que ustedes pongan me gusta, pongan la campanita, suscríbanse y esperen el próximo capítulo, que va a estar muy interesante. Una deportista chilena de alto rendimiento que acaba de participar en los Juegos Panamericanos. Los esperamos y felicidades.